En diciembre de 1975, un pequeño pueblo al norte de Canadá vivió una desaparición que nunca fue resuelta. Todo comenzó con la llegada de un trineo navideño, adornado con luces doradas, música festiva y un Papá Noel que nadie había visto antes. Ofrecía paseos gratuitos a los niños por el borde del bosque. Sonaba como un plan perfecto, hasta que dejó de serlo. Oliver, un niño de apenas 8 años, subió emocionado al trineo mientras saludaba a sus padres. El paseo comenzó con risas, campanillas y el sonido de los renos de madera deslizándose por la nieve. Pero a los pocos metros, el trineo desapareció, sin dejar rastro, sin huellas, sin sonido. Lo que parecía una tradición navideña se convirtió en un misterio que perdura hasta hoy. Y antes de que te cuente cada detalle escalofriante de este caso, recuerda suscribirte. Aquí investigamos los casos más oscuros y perturbadores que jamás te contaron. Activa la campanita, porque en este canal, cada historia puede ser la última que escuches. Y créeme, esta te perseguirá mucho después de terminar el video. Aquella tarde, el ambiente era perfecto. Las familias reían, los niños jugaban lanzándose bolas de nieve y la música navideña sonaba desde los altavoces del pueblo. Frente a la plaza principal, el trineo esperaba, adornado con luces que parpadeaban de forma hipnótica. Papá Noel, con su traje impecable y barba perfectamente blanca, sonreía y agitaba una campanilla, invitando a los niños a subir. Muchos lo hicieron y regresaron felices, con caramelos y pequeños regalos. Pero cuando fue el turno de Oliver, algo distinto ocurrió. El trineo arrancó como siempre, pero en lugar de dar la vuelta, se desvió hacia el bosque. La madre de Oliver recuerda perfectamente que algo se sintió extraño en ese instante. Era como si el aire se volviera más pesado, más frío, declaró años después. Observó cómo su hijo saludaba desde el asiento trasero del trineo, mientras Papá Noel le lanzaba una mirada que jamás olvidaría. No era la típica mirada alegre de un anciano bonachón. Era vacía, helada, sin emoción alguna. El trineo siguió avanzando, alejándose de la zona iluminada y perdiéndose poco a poco entre los árboles que rodeaban la plaza. Los primeros metros del recorrido parecían normales. Las huellas de las ruedas y los pasos de los renos falsos quedaban marcadas perfectamente en la nieve fresca. Sin embargo, en el límite del bosque, las huellas simplemente desaparecieron, como si el trineo hubiera dejado de tocar el suelo. Las personas que estaban allí no entendieron al principio qué estaba ocurriendo. Pensaron que se trataba de un efecto óptico, o que quizás el trineo había tomado otro sendero menos visible. Pero cuando intentaron seguir las marcas, no había nada. La madre comenzó a correr, gritando el nombre de su hijo. Varios padres la siguieron, mientras Papá Noel y su trineo se desvanecían entre los árboles. Pero tras unos pocos metros, el sendero terminó. Allí donde deberían estar las marcas del trineo, solo quedaba nieve intacta, completamente lisa. No había huellas humanas, ni marcas de ruedas, ni señales de que algo hubiera pasado por allí, como si el bosque hubiera borrado cualquier rastro en cuestión de segundos. El silencio que siguió fue absoluto, antinatural, casi opresivo. En ese momento, alguien señaló hacia la copa de un enorme pino. Allí, perfectamente colocado sobre la rama más alta, estaba el gorro rojo de Papá Noel. No había forma lógica de que estuviera allí. Ningún niño podía lanzarlo tan alto. No había viento suficiente. Y la madre de Oliver juró que ese gorro no estaba allí segundos antes. Era como si algo o alguien lo hubiera dejado como una señal, como una marca, como un aviso. Los voluntarios comenzaron a adentrarse más en el bosque. Caminaban en grupos, buscando cualquier indicio. Pero cuanto más se alejaban del límite de la plaza, más extraño se volvía todo. Los relojes de varios de ellos comenzaron a fallar. Algunos se detenían exactamente a las 3:17 p.m., la hora en que el trineo se perdió de vista. Otros empezaron a escuchar sonidos extraños, campanillas distantes, risas infantiles, y luego susurros. Susurros que no venían de ningún lugar en específico. Sonidos que parecían salir de la propia nieve. Las búsquedas continuaron durante horas. Usaron perros rastreadores, pero los animales se negaban a cruzar cierto punto. Retrocedían, temblando, con el rabo entre las piernas. Los drones enviados por la policía perdían señal justo al sobrevolar una zona específica del bosque, como si una interferencia invisible los derribara. En los mapas satelitales, esa zona aparecía cubierta por una niebla permanente, que no se movía, que no cambiaba, que simplemente estaba allí, como si fuese una herida abierta en el bosque. Uno de los voluntarios encontró algo perturbador. A unos 500 metros del límite del pueblo, el suelo parecía estar removido en forma circular. No era un agujero, no era una trampa. Era un círculo perfecto donde la nieve se derretía de manera antinatural,
dejando la tierra expuesta y quemada. En el centro, una marca, una espiral. Nadie entendía qué significaba, pero quienes la vieron afirmaron haber sentido un leve zumbido en los oídos y una presión en el pecho, como si el aire fuera más pesado allí, como si algo estuviera observando. A medida que avanzaba la noche, las linternas comenzaban a fallar. Las baterías, nuevas y cargadas, se agotaban en minutos. Algunos aseguran que vieron sombras moverse entre los árboles. Otros, que escucharon pasos detrás de ellos, pero al voltear, no había nadie. Un joven voluntario, que se había adelantado unos metros del grupo, comenzó a gritar desesperadamente. Cuando lo alcanzaron, estaba pálido, temblando, señalando hacia un claro. Lo único que dijo fue: «Está ahí, pero no es un trineo». Lo más aterrador de todo fue que, tras horas de búsqueda, al regresar a la plaza, el trineo había vuelto. Estaba exactamente en el mismo lugar donde había comenzado, vacío, sin Papá Noel, sin Oliver. Las luces seguían encendidas, parpadeando como si nada hubiera pasado, y en el asiento trasero, donde Oliver se había sentado, solo quedaba un pequeño papel doblado. Cuando lo abrieron, todos quedaron en silencio. El mensaje, escrito con caligrafía infantil, decía: «Él me prometió que vería las estrellas». La aparición del trineo vacío dejó a todos en estado de shock. No había marcas de ruedas en la nieve. No había huellas de nadie acercándose o alejándose. Era como si hubiera sido colocado allí por una mano invisible. Los oficiales inspeccionaron el vehículo de punta a punta. Estaba intacto, sin rastros de daño ni alteración. Pero lo más perturbador fue que las campanillas seguían sonando, aunque no había viento, ni movimiento alguno. Las luces parpadeaban suavemente, generando un efecto hipnótico que algunos describieron como antinatural. La nota encontrada en el asiento trasero fue lo que terminó de desmoronar cualquier intento de explicación racional. El mensaje, claramente escrito con la letra de un niño, decía: «Él me prometió que vería las estrellas». La madre de Oliver se desplomó al leerlo. Lo peor de todo es que los peritos confirmaron que la letra coincidía perfectamente con cuadernos escolares de Oliver. Nadie podía explicar cómo, ni cuándo, ni quién había colocado esa nota allí. Era como si el propio niño la hubiera dejado, pero sin estar físicamente presente. Las primeras teorías surgieron rápidamente. Algunos afirmaban que todo era un secuestro meticulosamente planeado, que alguien había montado el escenario del trineo para atraer niños y llevarlos a algún escondite secreto en el bosque. Pero aquello se desmoronaba cuando se recordaba lo más básico. No había huellas, no había rastros. No había forma física de que alguien hubiera transportado el trineo de regreso, sin dejar marca alguna en la nieve fresca. Las leyes de la física simplemente no aplicaban en ese caso. Otros comenzaron a hablar de fenómenos paranormales. Antiguos habitantes del pueblo recordaron una leyenda que circulaba desde hacía más de un siglo. Hablaba de un viajero de las estrellas que descendía cada ciertos años disfrazado de lo que las personas más amaban, para llevarse consigo a aquellos que estaban destinados a ver más allá. Algunos relacionaban esa leyenda con la figura de Papá Noel, que con el paso de los años había adoptado formas diferentes para acercarse a los inocentes. Nadie había conectado esas historias, hasta ahora. Un grupo de investigadores independientes revisó imágenes satelitales del bosque tomadas ese día. Lo que encontraron los dejó helados. A las 18:17, la hora exacta en que Oliver desapareció, una anomalía térmica apareció en el corazón del bosque. Un círculo perfectamente negro, donde la temperatura descendió 15 grados bajo cero en segundos. No era un fenómeno natural. Lo más escalofriante fue que la anomalía desapareció de manera tan repentina como apareció, dejando en su lugar una imagen borrosa, que algunos juraban parecía la silueta de un trineo flotando. La policía intentó racionalizar el suceso. Emitieron comunicados hablando de ilusiones ópticas, errores de percepción y posible histeria colectiva, pero los vecinos sabían que eso era solo una excusa. En los días siguientes, varias familias reportaron haber escuchado el sonido de campanas provenientes del bosque, siempre a las 3:17 de la madrugada. Las mascotas se negaban a salir al exterior durante esas horas, y algunos afirmaban haber visto luces rojas moviéndose lentamente entre los árboles, flotando, como si alguien siguiera patrullando la zona. Una médium, conocida en la región, fue contactada en secreto por la familia. Ella se negó rotundamente a acercarse al bosque, pero aceptó hacer una sesión desde su casa. Lo que reveló fue aterrador. Dijo que Oliver no estaba muerto, pero tampoco estaba vivo como nosotros entendemos la vida. Aseguró que estaba entre capas de realidad, en un espacio donde el tiempo no corre como aquí, y que no estaba solo, que había otros, y que quien los mantenía allí no era humano.
Los ufólogos, al enterarse del caso, rápidamente conectaron las piezas, las anomalías térmicas, las interferencias electromagnéticas, la falta de huellas. Todo era consistente con relatos de abducciones. Algunos sostuvieron que el trineo era solo un disfraz, una fachada construida para no generar sospechas en la cultura local, una nave camuflada como un símbolo familiar, una herramienta perfecta para engañar a los niños. Pero cuando revisaron registros anteriores, encontraron algo aún más inquietante: desapariciones casi idénticas ocurridas en 1923 y en 1891. La coincidencia temporal era perturbadora. Siempre ocurría en años donde la Navidad coincidía con una luna nueva, siempre en diciembre, siempre con un niño de entre 7 y 9 años, y siempre con el mismo patrón. Un extraño Papá Noel aparece ofreciendo algo, el niño desaparece, y luego queda solo un objeto como rastro. En 1923 fue una bufanda sobre un árbol. En 1891 fue una pequeña bota roja, hallada sobre la nieve sin huellas alrededor. Nadie había conectado esos casos, hasta la desaparición de Oliver. Mientras tanto, en la plaza, el trineo seguía allí, vacío, inmóvil, pero las luces nunca se apagaron, y las campanillas seguían sonando. Lentamente, un nuevo miedo comenzó a crecer en el pueblo, no solo sobre dónde estaba Oliver, sino sobre si ese trineo había regresado para esperar a alguien más, porque cada vez que alguien pasaba cerca, juraba escuchar un susurro, no palabras claras, solo un sonido, casi como un eco, que se sentía dentro del pecho, no en los oídos, como si el propio bosque respirara, esperando. Los años pasaron. El trineo fue finalmente retirado de la plaza y almacenado en un depósito municipal, sellado y bajo llave. Pero eso no detuvo el miedo. Las familias dejaron de celebrar Navidad como antes. Nadie volvió a colocar luces cerca del bosque. Cada diciembre, las calles quedaban más vacías, más oscuras, porque aunque el trineo ya no estaba allí, todos sabían que su presencia seguía, de alguna manera. El eco de las campanas nunca se apagó. En 2015, 4 décadas después de la desaparición de Oliver, un grupo de exploradores urbanos, conocidos por buscar lugares abandonados y escenarios de leyendas urbanas, decidió entrar al bosque. Lo que buscaban era simple: encontrar restos, alguna pista, algo que les permitiera entender si todo había sido una exageración del pasado, o si había algo real detrás. Lo que jamás imaginaron fue lo que encontraron. Tras horas de caminata, llegaron a un claro donde la nieve parecía distinta. No era blanca sino ligeramente grisácea, y justo en el centro, un objeto cubierto por ramas secas, nieve acumulada y musgo. Lo limpiaron lentamente y, para su sorpresa, era el trineo. Aquel mismo trineo desaparecido del depósito municipal en 1976. Estaba oxidado, desgastado, pero intacto. Las luces ya no parpadeaban, pero las campanillas seguían ahí. Y sí, seguían sonando. El aire se volvió más pesado. Uno de los exploradores comenzó a grabar con su cámara, pero a los pocos segundos, la pantalla se quedó en negro. Revisaron debajo del asiento del trineo y allí, cubierto de polvo y telarañas, encontraron algo. Una hoja de papel doblada en 4, amarillenta pero perfectamente legible. El mensaje escrito en ella le heló la sangre. Él me prometió que vería las estrellas, y las vi. Pero ahora, es tu turno. Nadie pudo hablar durante varios minutos. Decidieron llevar el trineo con ellos. Pero cuando intentaron moverlo, no se desplazaba, como si estuviera anclado al suelo, fusionado con la tierra misma. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo peor. En el suelo, alrededor del trineo, la nieve formaba un patrón perfecto, una espiral, exactamente igual a la que se había encontrado décadas atrás, y en el centro de la espiral, un pequeño gorro rojo, completamente limpio, sin una sola mancha, sin rastro del paso del tiempo. Uno de los integrantes del grupo, temblando, sugirió que lo dejaran y se fueran, pero antes de poder hacerlo, un sonido los detuvo. Campanas, lejanas, profundas, pero no venían del trineo, venían del bosque, de varios puntos, como si hubiera más de uno. Luego, risas infantiles que se mezclaban con susurros. El viento se detuvo, y la temperatura cayó en picado. Todos comenzaron a sentir que no estaban solos, que algo, o alguien, los rodeaba. Corrieron, dejaron todo, cámaras, mochilas, equipos. Solo querían salir de allí, pero cuanto más corrían, más se daban cuenta de que el bosque no terminaba. Las rutas conocidas ya no estaban. Los árboles parecían cambiar de lugar. Las brújulas giraban sin control. Algunos aseguran haber visto sombras desplazándose a través de la nieve, flotando. Otros, que una figura roja, con un gorro y una barba interminable,
Los seguía a distancia, sin caminar, sin tocar el suelo. Cuando finalmente encontraron la salida, ya amanecía. Se miraron entre ellos y notaron algo extraño. Sus relojes marcaban las 3:17 a.m., la misma hora en la que Oliver desapareció. Y lo más perturbador, habían estado dentro del bosque apenas una hora, pero sus cámaras mostraban más de 7 horas de grabación, imágenes distorsionadas, voces mezcladas, y en algunos fotogramas, una silueta infantil parada junto al trineo, mirando directamente a la lente. Al regresar al pueblo, contaron su experiencia, pero nadie quiso escucharlos. Les dijeron que era peligroso hablar de eso, que el silencio era la única forma de mantenerse a salvo. A los pocos días, el trineo volvió a desaparecer. En su lugar, en el claro, quedó una marca circular y una inscripción tallada en el tronco de un árbol cercano. Él nunca se fue, solo estaba esperando. Nadie supo quién la hizo. Las marcas eran demasiado profundas, imposibles de realizar con herramientas humanas. Desde aquel día, el bosque volvió a ser evitado. Las luces navideñas fueron prohibidas cerca del límite de los árboles. Los niños tienen prohibido acercarse al bosque durante diciembre, porque todos saben que cuando escuches campanas flotando en el aire, no debes mirar, no debes buscar, porque lo que viste la última vez no era un Papá Noel, nunca lo fue, y nunca lo será. Días después de la experiencia de los exploradores, cuando el miedo aún recorría cada rincón del pueblo, algo ocurrió que nadie podría haber anticipado. A las 6:15 de la mañana, un hombre llegó caminando, descalzo y cubierto de nieve, hasta la puerta de la comisaría local. Vestía un suéter infantil a rayas, demasiado pequeño para su cuerpo adulto, y sostenía un gorro rojo en la mano. Lo que dijo heló la sangre de los oficiales. Me llamo Oliver, y nunca me fui. Todos pensaron que se trataba de una broma macabra, hasta que lo miraron de cerca. Su rostro no correspondía al de un hombre, era el de un niño. Su estatura, su complexión, sus manos, eran de un niño de 8 años, pero su mirada era la de alguien que había visto cosas que ninguna mente humana debería haber visto jamás. Uno de los oficiales, que había sido compañero de escuela de Oliver en los años 70, reconoció la cicatriz en su ceja. Era idéntica, exactamente la misma que Oliver tenía cuando desapareció. Pero, ¿cómo podía ser? ¿Cómo podía estar allí, 40 años después, sin haber envejecido ni un solo día? Llamaron a la familia de Oliver, lo poco que quedaba de ella. Una hermana mayor, que en 1975 tenía 10 años y que ahora rondaba los 50. Al verlo, se desmayó. No cabía duda, era él. El mismo rostro, la misma voz infantil, los mismos gestos. Las pruebas de ADN lo confirmaron. Coincidía en un 100% con muestras genéticas tomadas décadas atrás. Los médicos no podían entenderlo. Biológicamente, era un niño, pero mentalmente, estaba muy lejos de serlo. Cuando le preguntaron dónde había estado todo ese tiempo, su respuesta fue tan aterradora como desconcertante. No fue mucho tiempo, para mí. Dijo que cuando subió al trineo, todo se volvió blanco, que no sintió frío, ni calor, ni hambre. Solo flotaba, veía luces, infinitas, y escuchaba una voz, no una voz humana, una voz que vibraba dentro de su cabeza. Él me dijo que me llevaría a ver las estrellas, pero no me dijo que nunca podría regresar. Su relato solo empeoraba a cada palabra. Los psicólogos intentaron evaluar su estado mental, pero abandonaron las sesiones tras escuchar descripciones que escapaban de cualquier lógica. Hablaba de un lugar donde no había suelo, ni cielo, ni tiempo, de figuras que no tenían forma, pero que observaban constantemente. No tienen ojos, pero te ven. No tienen bocas, pero los oyes. Aseguraba que había más niños allí, algunos de épocas que no podía comprender. Algunos hablaban idiomas que jamás había escuchado, otros simplemente lloraban. Un detalle escalofriante surgió cuando Oliver mencionó un número. Éramos 27. Dijo que no entendía qué significaba, hasta que la policía revisó archivos olvidados del pueblo. Efectivamente, a lo largo de los últimos 150 años, había registros dispersos de 26 desapariciones de niños, todas en diciembre, todas cerca del bosque, todas jamás resueltas. Nadie había conectado los casos porque ocurrieron en generaciones distintas, en años salteados, pero Oliver las vio a todas. Algunos no quieren volver, dijo, otros ya no pueden. Lo más aterrador fue cuando reveló un último detalle. Dijo que, antes de dejarlo volver, la voz le susurró algo, no con palabras, sino directamente en su mente. Te dejamos ir, para que recuerden, porque pronto vendremos por más. Esa frase quedó grabada en las grabadoras de la policía. Algunos oficiales renunciaron al escucharla repetida. Dijeron que la voz no sonaba humana, sonaba profunda, vibrante, como un eco que no se originaba en este mundo.
Esa misma noche, Oliver desapareció de la sala donde estaba bajo custodia. Simplemente, no estaba más. Las cámaras de seguridad grabaron estática durante exactamente 3 minutos y 17 segundos. Cuando la imagen volvió, la sala estaba vacía. Solo quedaba el gorro rojo sobre la mesa. Y en la pared, escrita con un marcador que nadie encontró, la frase: «Él me prometió que vería las estrellas. Y ahora te toca a ti». La policía selló el lugar. Nunca volvió a abrir esa oficina. A la mañana siguiente, la hermana de Oliver encontró un sobre bajo su puerta. Dentro, una fotografía. Era una imagen borrosa, tomada en blanco y negro, donde se veía claramente el trineo, flotando entre los árboles, y en el asiento trasero, Oliver. No el niño que había regresado, sino el mismo Oliver de 1975. Exactamente igual. La fecha estampada en la foto decía 24 de diciembre de 1975. Pero en la esquina, estaba escrita a mano otra fecha, 24 de diciembre de 2025. Desde entonces, el pueblo entendió que el ciclo nunca se había roto, que Oliver no había sido un caso aislado, sino una advertencia. Las familias dejaron de celebrar Navidad. Las escuelas cerraban desde el 20 de diciembre. Las casas se apagaban al caer la noche. Y todos sabían una regla que jamás debía romperse. Si alguna vez escuchas campanas en el bosque, no mires, no corras, no hables, porque no importa cuántas veces intentes ignorarlo, él siempre vuelve, y siempre vendrá, por más. Cada 24 de diciembre, exactamente a las 3:17 de la madrugada, el aire cambia, las luces titilan sin razón, los relojes se detienen, y algunos aseguran escuchar risas infantiles flotando en el silencio. El bosque ya no necesita ocultarse, porque lo que habita allí aprendió a cruzar, a entrar, a moverse entre nosotros sin ser visto. Algunos lo sienten en sus sueños, otros, solo cuando es demasiado tarde, pero todos, sin excepción, saben lo mismo. La promesa nunca se rompió. Él sigue buscando niños que quieran ver las estrellas. Las campanas ya no son señal de alegría, son una cuenta regresiva, un susurro disfrazado de tradición, porque la figura que imita a Papá Noel no regala nada, solo toma. Y mientras las familias cantan villancicos, él observa desde algún rincón oscuro, esperando, escogiendo, porque no necesita un bosque para atraparte, solo necesita que lo mires, que creas, que sigas la voz que dice: solo será un paseo, y cuando subes al trineo, ya es demasiado tarde. Dicen que todo podría ser evitado, que si nadie recuerda, si nadie repite la historia, él se desvanece, pero eso nunca ha funcionado, porque mientras existan luces, nieve y canciones navideñas, él regresará, una y otra vez, porque no hay cadena más fuerte que una promesa infantil rota, y no hay prisión más aterradora que aquella hecha de estrellas que nunca terminan. Si esta historia te dejó con los pelos de punta, regálanos un like para seguir trayendo estos misterios ocultos del pasado, y escríbenos en los comentarios, ¿te atreverías a subir al trineo? Si él te prometiera mostrarte las estrellas, tu respuesta podría ser más importante de lo que imaginas.